cuanto a las claves. También con nosotros aceptando en esta primera. Bien. Voy a procurar terminar el tema que vamos a tocar el día de hoy es un caso clínico que corresponde a la crisis. Entonces, mi pregunta es a ustedes, porque esta es una discusión a la que se está por tanto, eso vamos a hablar. Creo que es una forma de arrancar el conocimiento que tenemos para algunos depende de la segunda causa son los hipertensivos. Bien. Entonces decíamos pues de que esa es la segunda causa de muerte materna y en realidad cobra un importante porcentaje de muertes maternas en nuestro país. Entonces hablemos, ¿qué es la clave azul? Se han instaurado sistemas de respuesta rápido frente a situaciones de emergencia, precisamente para lograrnos actuar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clave azul, es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa en la salud materna. ¿Cuándo? Cuando hay una hipertensión arterial, que esta sea mayor de 160 o en la sistólica o 110 en la diástole. Pero también podemos activar la clave azul cuando tenemos una hipertensión arterial que podría ser 50 sobre 90 y que hay daño orgánico, ¿no? Daño multisistémico. E incluso, yo les pregunto a ustedes, en su experiencia, son ustedes que tienen años de experiencia, ¿cuántos años convulsiona a paciente en nuestra región, en Guanajuato? Los que son ustedes, ¿con cuánto depresión han visto convulsionar a nuestros pacientes? Y llegan a hacer un enlace. 130 con 100. ¿Alguien que haya visto otra cifra? ¿Con cuánto han visto convulsionar a las pacientes? Hacer enlace. Claro, una paciente con 150, 100 que estaba normal, ¿no? En la que no había plenitud, por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has observado cuando tú la referiste, porque si yo tenía una paciente con 150 sobre 100, claro, que aparentemente estaba normal, pero yo me supongo que el laboratorio era lo que estaba alterado y que igual. Claro. Ajá, es una frecuencia. Sí. ¿Cuántas semanas de vida gestacional tenía? Ajá. Y la paciente que tú refieres que llega a hacer una convulsión por 130 sobre 100, ¿cuánto de edad gestacional tenía? 38 semanas. Entonces aquí también vamos haciéndonos, recordando que ahora hablamos de preeclampsia, ¿no? Durante el embarazo, durante el parto y el puerperio. Y cuando hablamos durante el embarazo, incluso hablamos de una preeclampsia temprana y una tardía, ¿no? Entonces, podemos tener y ajustarnos a la definición, y ajustarnos a la definición donde decimos que puede haber daño multisistémico, es decir, se daña la parte nerviosa, sistema nervioso, por eso es que náuseas, vómitos, dolor de zumbidos, porque ya hay daño del sistema nervioso, y nosotros también podemos decir que hay daño de órganos blancos cuando encontramos que ya ha estado hígado, ¿no? Cuando encontramos elevados de bilirrubina o daño renal cuando
que nosotros tenemos es para definir hipertensión arterial, 40, ¿no? Entonces, aquí es cuando debemos activar nuestra clave. ¿Cuándo? Si nosotros tenemos una paciente que está con 160 sobre 110, activamos nuestra clave. Como dice la colega, aparentemente estaba normal, ¿no? Y aquí solamente vamos a definir si es con signos de severidad o sin signos de severidad, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Y, como bien decía ella, hay que considerar la basal. Si la paciente tenía una basal es la presión arterial que nosotros obtenemos de primer trimestre, solamente es basal, o la que tiene la mujer antes de embarazarse, incluso hasta 6 meses antes, ¿no? Precisamente por la fisiología del embarazo. Entonces, en función de eso, ¿no? De la basal, hay un incremento. Nuestras basales para nuestras estancias pues son 80, 50, 90, 60, y llegar pues a 130, hay un incremento de presión. Y si con ese 130 sobre 100, la paciente presenta signos de severidad, es decir, se acompaña de una cefalea intensa, se acompaña de náuseas, de vómitos, de zumbido de oídos, estamos ante un signo de severidad. Por lo tanto, con esa cifra y con esos signos de severidad se activa la clave. Sigamos entonces. En lo que nosotros vamos a tratar ahora, vamos a ver una parte de introducción para recordar la clasificación de trastornos hipertensivos, algunas definiciones, cómo hacemos el manejo de la clave azul, la presentación del caso clínico y las conclusiones a las que podemos abordar. Decíamos que a nivel del mundo, con esta patología se complican 3 a 22% de los embarazos. En el Perú, la incidencia va de 10 a 15%. Y miren que la incidencia es mayor en la costa que en la sierra, según algunos estudios. Pero la mortalidad es mayor en la sierra que en la costa. Si nosotros analizáramos precisamente los cuadros que se nos presentan a nivel nacional, podemos observar con detenimiento esas cifras. Y aquí nos menciona que en el año 2018 alcanzamos un 40% del total de muertes maternas cuya causa fueron los trastornos hipertensivos, ¿no? Y qué tan importante, porque trastornos hipertensivos podemos detectarlos durante la atención perinatal, ¿no? Entonces, aquí tenemos la muerte materna según características de fallecimiento, estadísticas del año 2020 al 2023. Y acá tenemos, pues, que las muertes maternas en un mayor porcentaje se presentan en el puerperio, en un promedio de 60%, en el embarazo en un 30% y en el parto es en menor proporción, más o menos en un 8%, en promedio en todos esos años. Pero ¿cuándo ocurre la preeclampsia? Hemos dicho que puede ocurrir durante el embarazo, durante el parto e incluso, cierto que es menos frecuente, pero ocurre también durante el puerperio. ¿Qué más podemos decir entonces? Aquí podemos ver las muertes maternas según causas de defunción en el Perú, y aquí podemos ver los comparativos del año 2020-2021, 2022 y 2023. Ciertamente, la hemorragia obstétrica, si ustedes ven, con un 19% 2020, promedio más o menos para el 2021, al 2022 vemos que se incrementa el 25%, al 2023 también al 24%. ¿Y qué tan importante? Los trastornos hipertensivos, miren, con 22,6%, disminuye el año 2021 a 16,7%, pero el año 2022 nuevamente tenemos una cifra alta, el 22%. Entonces, si nosotros totalizamos, y al final de cuentas, cuando vemos porcentaje, podemos decir que es un bajo porcentaje, pero en realidad, ¿cuántas muertes maternas significan? Y nosotros sabemos lo que significa una muerte materna, ¿no? Es una familia que ya deja, creo, de ser familia, ¿no? Porque ya no hay mamá. Y si nosotros vemos muertes maternas, incluso, como vamos a ver acá en el siguiente cuadro, que vamos a ver las edades, tenemos un número importante de adolescentes que terminan en muertes maternas, ¿no? Y acá vamos a ver según las causas y lugar de defunción. Miren, en la parte institucional
es decir, que acaban en un hospital, en un establecimiento de salud. En trastornos hipertensivos tenemos más o menos 26,1% del porcentaje total, que si ustedes ven, supera incluso al de las hemorragias, ¿no? Y podemos ver en las causas, cuando son fuera del establecimiento, es decir, los pacientes que se mueren en la casa, ¿no? O que se mueren en el trayecto de un establecimiento a otro, aquí también vemos un porcentaje importante en los trastornos hipertensivos, que es un 14%. Aquí sí vemos que la hemorragia ocupa un alto porcentaje. ¿Por qué? Por los partos domiciliarios. ¿Pero qué pasa? Precisamente analizando un caso de muerte materna que me remitieron en los meses anteriores, dice, ¿no? El personal de salud es llamado al domicilio, como muchas veces lo somos, y al domicilio de la gestante. El personal se traslada, llega al domicilio de la gestante y encuentra un cuadro triste, donde encuentra pues a la usuaria, la señora muerta, ¿no? Junto a su bebé, que todavía estaba con el cordón umbilical, la madre de esta gestante llorando, ¿no? Porque se les acababa de morir. Entonces, cuando se hace la autopsia verbal, que es la investigación que se hace posterior a la muerte, ¿qué es lo que dice la mamá de la gestante? Esta señora tenía 32 semanas de gestación, 32 semanas, ¿no? Y le pregunta a la señora, ¿pero por qué su hija, por qué ustedes no han llevado a su hija al establecimiento de salud? ¿Por qué? Porque ella recién está con 7 meses de embarazo y nos habían dicho que a la casa materna iba a ir cuando cumplía los 8 meses. Entonces nosotros pensábamos llevarle a mi hija cuando ella tuviera todavía los 8 meses, como se va a la casa materna. Pero ahorita que tiene 7 meses, no pensamos que mi hija iba a tener su idea aquí en la casa. ¿Y qué pasó con su hija? ¿Qué es lo que sentía? Mi hija empezó a sentir dolor de cabeza, ¿no? Decía que veía como lucecitas y luego el dolor le vino fuerte y rápidamente, sin darnos tiempo para poderle llevar, empezó el dolor de parto rápidamente y tuvo el bebé. ¿Sí? Tuvo el bebé y después de que tuvo el bebé, mi hija se fue apagando y se murió. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes? Resulta que está de 32 semanas. ¿Qué creen que pasaba con él? ¿Qué pasaba? ¿Cuál sería el diagnóstico? Su primera impresión diagnóstico. ¿Qué pensarían ustedes que pasa? ¿Qué les hace pensar? ¿Que fue una hemorragia? No. Es muy probable que le siga una preeclampsia. Por eso es que dice que le dolía la cabeza y tenía la sensación de ver lucecitas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se dio el parto? Porque preeclampsia, ¿con qué se asocia? ¿Con qué se asocia? Con el desprendimiento prematuro de placenta. Y eso es porque tuvo las contracciones tan rápidas que no les dio lugar a llevar. ¿Qué podemos concluir de todo eso que les digo? Que cuando nos llamen a domicilio, no carguemos solamente nuestra clave roja y mi equipo de atención de parto. No, voy al domicilio, voy a atender el parto y pienso en hemorragia. Y si tú llegas al domicilio de la paciente y hubiéramos encontrado que esta paciente, ¿qué haces si has caminado 2 horas solamente con tu kit de emergencia? Hemorragia. Y la paciente está con una preeclampsia y encuentras que esa paciente está en 10% de vida. Aprendamos, chicos, de este caso. La idea es que lo que le pasó a las colegas no nos pase a nosotros, ¿no? Porque nosotros vamos a acumular la experiencia y vamos aprendiendo. Yo también, hace 22 años atrás, en el siglo pasado, cuando empecé a trabajar, también tuve ese tipo de situación, ¿no? Entonces, si nos llaman a un parto, carguemos todo lo que es nuestro tipo de parto y todas las claves, porque podemos encontrar a la paciente en esa condición. O puedo llegar y encontrar a una paciente que tiene una condición que me permite activar una clave maestra. Y es más, yo encuentro a esta paciente que me llamó al domicilio y yo tendría ahí una paciente con un DPP. Necesitaría mi clave roja y por este tema de hipertensión necesitaría mi clave azul. No, chicos. Sí, entonces, una miradita más amplia a lo que puede suceder y ahí tenemos la cifra de por qué se muere. Entonces,
Entonces, cuando nosotros hagamos un plan de parto, en realidad es un plan de emergencias, pensemos y orienten el signo de alarma, no solamente para pensar en el momento del parto, sino si usted se siente mal, en cualquier momento tiene que acudir al establecimiento de salud. Sigamos, si tienen alguna pregunta en lo que voy hablando, les agradezco. Solamente para recordar, esta es la última clasificación que tenemos de trastornos hipertensivos. Hipertensión gestacional, ¿no? Que puede ser una paciente que a cualquier edad gestacional empieza a tener cifras hipertensivas. Como tú decías, 150 sobre 100, 140 sobre 100, ¿no? Termina el embarazo, pasando 12 semanas y no pasó nada. Hipertensión gestacional. Lo que sí amerita es que hagamos un seguimiento estricto, ¿no? Porque no hubo proteinuria, no hubo daño de órganos, entonces eso también puede pasar. ¿Qué más? La preeclampsia. Decíamos, cuando hablamos de preeclampsia, hablamos de una preeclampsia, como en el caso de esta señora que tú mencionas, que tenía 150 sobre 110, ¿no? Y que no tenía ninguna molestia aparentemente, ¿no? Pero que fueron viendo y la refirieron, sí, cierto, oportunamente, adecuadamente, y probablemente cuando llegó o de repente en el trayecto empezó a presentar signos, entonces ahí podríamos tener esa preeclampsia con el criterio de severidad. Es decir, cuando hay lesión, hemos dicho, sistema nervioso, porque es multisistémico, multiorgánico, ¿ya? Entonces, hay pues lesión del sistema nervioso, hígado, riñón, ¿no? Entonces, se ve afectado en forma multisistémica. Ahí hay criterios de severidad. ¿Cuándo digo que hay criterio de severidad? Si mi gestante viene, está con 130 sobre 110 y me dice, me duele intensamente la cabeza, ¿no? Basta que tenga un signo, no busquemos más signos. Solo le duele la cabeza, no, está doliendo la cabeza. ¿Y eso qué significa? Si le duele la cabeza en la parte frontal, ¿qué parte se nos está afectando del sistema nervioso central? Si yo hablo de la parte frontal, tengo la parte frontal que está afectada, porque el dolor de cabeza es así, ¿no? Es este tipo de dolor de cabeza. La paciente puede decir, señorita, tengo sensación, y aquí va el tema, tengo sensación de ver lucecitas, estrellitas. ¿Qué se está dañando? ¿Occipital? Ahí está el nervio óptico, la parte occipital, ¿no es cierto? La paciente tiene zumbido de oídos. ¿En dónde están los oídos? ¿En qué zona? De cerebro. ¿Qué zona es eso? En la zona temporal, ¿no? Entonces hay lesiones ya en el sistema nervioso. ¿Qué son? Microconvulsiones. ¿Y qué tenemos que evitar? Porque son signos inminentes, son signos de severidad y nosotros tenemos que actuar ante cualquiera de ellos. Porque si nosotros dejamos que eso avance, a pesar de que tiene una presión de 130 sobre 110, ella llega a la gran convulsión ejecutiva. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Pero yo les pregunto, no sé si vómitos también son signos de daño. ¿Sí? Sí. Eso no se olviden, chicos. ¿Ya? Cuando llegue una paciente que dice, señorita, tengo náuseas, he vomitado, no piensen en un problema gástrico. En lo personal, cuando llega mi paciente en esas condiciones que tiene náuseas y vómito, lo que lo asocio es con preeclampsia. Cuando se demuestre lo contrario, que es un problema, ¿no? De tipo gástrico, entonces puedo pensar, no, bueno, porque puedo pensar, no, la señora comió el otro día, la señora comió pachamanca y besos, ¿no? Entonces, no miren un problema gástrico, miren más allá, porque eso que me puede decir, el TGP incremental, ¿no? Porque está habiendo daño a nivel hepático y eso está dando lugar a las náuseas. Entonces, náuseas y vómitos también son signos de alarma que están relacionados con trastornos hipertensivos. Hemos tenido casos de morbilidad extrema e incluso casos de muertes maternas donde hemos asociado lamentablemente a un cuadro gástrico. Entonces, demos de una miradita más allá. ¿Sí? El problema es porque se está afectando la parte
el síndrome GERD, que ustedes conocen por las cifras, por las iniciales que tenemos, y generalmente es una complicación de la eclampsia, dicen muchos de los autores. Tenemos la eclampsia, que es cuando se presenta, como les decía, una gran convulsión, y tenemos pues la hipertensión crónica, es decir, aquella mujer que llega al embarazo ya con cifras hipertensivas y que tiene un historial de hipertensión crónica. ¿Cuándo se nos complica el cuadro? Cuando esta señora que tiene hipertensión crónica se le suma la preeclampsia por los propios cambios que se tienen en el embarazo, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, un cuadro asociado de hipertensión crónica más preeclampsia sobrevenida. Perfecto, seguimos entonces. ¿Cómo definimos preeclampsia? Esas definiciones les voy a pasar con todas las fuentes para que ustedes puedan revisar. Entonces, ustedes saben que preeclampsia es una complicación asociada a la presencia de hipertensión arterial después de las 20 semanas de gestación. Pero les comento que ACOG, por ejemplo, ¿no? Que es del Colegio Americano de Química Obstetricia, está trabajando unos estudios para cambiar el nombre y vamos a ver que más adelante se va a llamar trastorno multisistémico, porque no es precisamente solamente la presión arterial, no es nuestro punto cardinal, ¿verdad? Entonces, con el tiempo van a ver, unos añitos más y ya nos va a definir como trastorno multisistémico, porque sabemos todo lo que es. Ahora, ¿por qué se define, chicos, a las 20 semanas? ¿Y por qué no se define antes? ¿Por qué? Porque estamos esperando, ¿con qué se relaciona con su teoría? Placentación, perfecto. Primera presentación, ¿cuándo es? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo va la primera presentación y la segunda presentación? La primera presentación, ¿se acuerdan? Hay una primera presentación y una segunda presentación, ¿no es cierto? La primera presentación llega más o menos hasta las 12 semanas y la segunda presentación va de 16 a 20 semanas. Por eso es que el cuadro se define ahí, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes? Precisamente que ahora con ecografía Doppler podemos ver lo que es el índice de pulsatividad de arteria superina y podemos definir, pues, tempranamente la fisiología arterial, ¿verdad? Y eso incluso lo vemos con lo que es fisiología del embarazo, viendo el comportamiento de la presión arterial. Es más, yo trabajo allá, muy lejos, y si soy súper clínica, yo hago mi detección de preeclampsia sin necesidad incluso de ecografía, ¿verdad? Porque solamente tendría que observar el comportamiento de la presión arterial, que dicho sea de paso, lo vamos a mencionar en este momento. Comportamiento de la presión arterial, hemos dicho que hay que esclavizar. Imagínense aquí, el primer cuadrito, este es mi primer trimestre, mi segundo trimestre y mi tercer trimestre. En el primer trimestre tengo las cosas, desde antes del embarazo hasta el primer trimestre. Hacia el segundo trimestre, la presión arterial baja, para luego, y tiene su punto más bajo, ¿eh? Desde las 13 semanas, el punto más bajo de la presión arterial en el gestante es de 16 a 24 semanas. Y luego empieza a recuperarse lentamente, hasta que hacia las 37 semanas se recupera. Entonces, yo podría encontrar una gestante que tenga como basal 80-50 de presión arterial y luego a las 21 semanas yo podría encontrar 110/80. Eso sería fisiológico. ¿Qué esperaría yo para el segundo trimestre? ¿Qué baja? ¿Qué baja? Entonces, así puedo detectar. Sí, así puedo detectar sin mandar en ecografía Doppler, porque yo trabajo ya muy lejos, ¿no? Conocemos cuál es nuestra accesibilidad geográfica y la limitación que tenemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar como etcétera es nuestra parte clínica. Porque con la clínica podemos establecer nuestros diagnósticos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual está definido el cuadro hasta las 20 semanas. Y bien, los criterios diagnósticos para preeclampsia, recordemos que cuando nosotros hablamos de este cuadro, nos regimos precisamente por parámetros internacionales, ¿no? Y el parámetro internacional para definir lo que es hipertensión arterial define pues una presión arterial sistólica mayor o igual a 140, ¿no? Y una diastólica mayor o igual a 90. Los estudios actuales incluso están cambiándolo a 130/90.
E incluso se habla de prehipertensión, cuando hablamos de 140/90, la prehipertensión va de 120 a 129 para la sistólica y de 80 a 89 para la sistólica, ¿no? Son cifras de prehipertensión. Bien, pero en base a esto es que nosotros hacemos la toma. ¿Cuándo definimos el cáncer? Cuando en 2 ocasiones encontramos estas cifras. Que puede ser 140 o puede ser 90, no necesariamente los dos valores. No es que yo voy a encontrar 140 sobre 90 en mis 2 tomas. Puedo encontrar 140 sobre 80, ¿no es cierto? O puedo encontrar 130 sobre 95, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, no tengo el criterio de 140 y mi diastólica es 95. Encontrar tu diastólica en 95, ¿no? Ya te dice que hay una cifra hipertensiva. Es más, hay otra escuela que te dice que diagnostica preeclampsia si es que tienes una diastólica que es mayor o igual a 40. ¿Sí? Entonces, estos parámetros es 140 o 90, ¿ya? En 2 ocasiones, con un intervalo de 4 horas, en una mujer que tenía pues, la presión arterial normal, ¿no es cierto? Bien. Y el parámetro que tenemos, el otro parámetro es la presión arterial sistólica, mayor o igual a 160, y la presión arterial diastólica, mayor o igual a 110. Esto sí es una hipertensión severa, pues, ¿no? Y esto, ¿cuándo se confirma? Yo le tomo y la señora tiene 160, vamos a suponer sobre 90, ¿ya? Porque, como les digo, no tengo que buscar los dos valores. Uno me basta, ¿ya? Entonces, ese 160, ¿voy a esperar 4 horas? No. El hipertensiómetro, ¿no? Ya sabemos, con todas las condiciones de reposo y todas las condiciones óptimas de la toma de la presión arterial, dejo que pasen unos minutos y vuelvo a tomar esa presión, ¿no? Para iniciar terapia hipertensiva, más aún esta paciente tiene pues, signos inminentes de convulsión. ¿Cómo más se define? Ciertamente, hay estudios que dicen, actualmente no considero la proteinuria, pero hay estudios que sí lo dicen. Esta es una presentación del Instituto Materno Perinatal en el cual sí considera la proteinuria en 300 miligramos o más en un de 24 horas, o si yo encuentro en esa famosa tira reactiva de 11 parámetros, ya la tenemos olvidada. Sí, ya la hemos olvidado. Hay muchos establecimientos donde ya no se aplica la tira reactiva, y que tan importante, ¿no? Hay un no aplica en el carnet o hay un negativo sin hacerlo. Pero qué tan importante es hacerlo y qué tan práctico, chicos, porque no nos lleva más de 2 meses hacer el uso de las tiras reactivas para buscar proteína. Más aún cuando ya vemos que hay pacientes que tienen pues factores de riesgo, porque cuando yo hablo de este tema, tengo que jugar todo, ¿no? Allá esta paciente, primera vez embarazada, primiparidad, ya me da riesgo para trastornos hipertensivos. Periodización escolar, me da riesgo. Más aún con nuestra población, ¿en qué condición entran? En relación al peso. ¿En qué condición entran? ¿Con sobrepeso u obesos? Si ustedes sacan un porcentaje de las gestantes que ustedes atienden, van a tener muy poquísimas gestantes, pues que tienen un peso normal. Y la gestante que ya entra con sobrepeso o entra obesa, ya tiene daño metabólico, tiene daño a nivel de los vasos, ¿no? Por eso es que a la larga pues, terminan haciendo diabetes y ustedes saben todo lo que trae diabetes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya está entrando con carga. Sí, cargando con todas las espaldas. Nosotros tenemos que identificar esos riesgos. Esta señora de 17 años, sobrepeso, comportamiento de la presión arterial, donde el segundo trimestre no se baja la presión arterial y muy por el contrario sube, ¿ya? Esta paciente le tengo que hacer el seguimiento por la probabilidad que tiene de desarrollar un trastorno hipertensivo. Este cuadro no se presenta de un momento a otro. Este cuadro se instala tempranamente, ustedes lo dicen. Primera presentación que aviso, ¿no? Segunda presentación que aviso que no completé bien el cuadro, ¿no? Que no hice bien el cambio a nivel de las arterias espirales y que por lo tanto va a desarrollar cualquier, ¿no? Muy bien, hasta ahí estamos. Si hubiera
alguna pregunta? Ya, ahora vamos a ver. Hay otro criterio de diagnóstico de lo que es preeclampsia en ausencia de proteinuria. ¿Qué nos dice la proteinuria? La proteinuria nos dice hay daño renal, ¿no? Hemos dicho es multisistémico y proteinuria nos dice hay daño renal. Pero también, sin que se lesione el riñón, puede haber ya otros criterios de diagnóstico de preeclampsia en ausencia de proteinuria. Es decir, si encontramos una presión arterial mayor de 160 o 110, ¿no? También aquí si encontramos la plaquetopenia en menor de menos de 100.000, el aumento de las enzimas hepáticas, la insuficiencia renal con los valores de creatinina, edema pulmonar, cefalea que no responde a la medicación visual, dolor en epigastrio hipocondrio derecho, ¿no? Recordemos siempre, ¿por qué le decimos a la señora? Señora, si te arde, si te duele, ¿no? En la boca, del estómago, usted tiene el establecimiento. Precisamente ¿por qué? Tiene hepático. Entonces, hígado está en la parte epigastrio, por eso se dice epigastrancia, y está también hacia el lado, el hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, hay un criterio que maneja maternidad, que es el incremento, y que manejamos acá en todo el país, ¿sabes? Porque ustedes saben que nosotros trabajamos con los criterios que tiene el Instituto Materno Perinatal. Y por más que sea un criterio que internacionalmente desde el siglo pasado se ha dejado de usar desde el incremento de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, ¿no? Y 15 en la diastólica sobre la basal, eso también debe ser una sospecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, les vuelvo a recordar, basal, la del primer trimestre, ¿no? ¿Qué estoy esperando al segundo trimestre? Que disminuya. ¿Por qué entonces esa cifra es sospechosa? Que sube, en vez de bajar, sube. Y hay un incremento de 30 en la sistólica y o 15 en la diastólica. Pero ¿cuándo vamos a encontrar eso, chicos? Cuando nosotros hagamos una buena toma de la presión arterial. Pero si yo tomo mi presión arterial, que muchas veces nos encontramos en el carnet de atención prenatal, y dice que la paciente tiene 90 sobre 40 de diastólica, ¿cuándo va a incrementar esa diastólica? ¿Y por qué creen ustedes que encontramos una diastólica de 40? ¿Piensan que tenga una diastólica de 40? No. ¿Saben por qué? Justamente por los cambios que existen a nivel cardíaco, encontramos esos ruidos. Y cuando nosotros tenemos una presión que se acerca mucho a cero, nos encontramos, ¿no? Ustedes lo han visto en los carnets, incluso cuando evalúan las estancias. 90 baja, llega a 40, incluso a 30 si lo son. ¿O no les ha pasado? ¿No? Y no le ponemos porque decimos, no, que sea 30, voy a poner 40, ¿no? Sí, eso decimos. Pero no. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando tenemos este tipo de diástasis? Debemos tomar el primer ruido que encontramos como sistólica, ¿no? Y debemos asumir el quinto ruido, el cuarto ruido, ¿sí? Porque ahí encontraríamos 90, 80, 70 y 60. Pero la gestante no puede tener una diastólica de 40 y 30, ¿sí? Son presiones que se acercan mucho a cero. Pues en esos casos se puede tomar la presión, ¿no? Y como digo, hay que tener en cuenta lo que es la parte de fisiología en relación a los cambios cardíacos que puedan tener las estancias. Muy bien. No nos olvidemos entonces de esos criterios, ¿ah? El incremento de 30 en la sistólica y el incremento de 15 en la diastólica. Y si hablamos de presión arterial media, estamos hablando, chicos, de un incremento de la presión arterial media ya de 20 milímetros de mercurio en la basal. Ahorita vamos a ver por ahí qué es la presión arterial media. Acá tenemos, ¿cómo decimos que es la preeclampsia con criterios de severidad? En general, teóricamente, la que tiene más de 160 y más de 110. Pero por ahí decía la colega, ¿no? Como tengo con 130 sobre 100. Y eso pasa en nuestra región. En nuestra región y en el país, chicos. Por eso es que las gestantes se mueven, porque estamos esperando ver esas cifras altas, ¿no? No, y es más, cuando nosotros llamamos a la experiencia, nos dicen que ese es criterio, ¿no? No, lo que pasa es que tiene 130 sobre 100, ¿cómo
me vas a traer? ¿Cómo me vas a decir que es hipertensión? Pero ahora no, pues, felizmente los que están también en nuestros hospitales de referencia, creo que nos han capacitado en este tema y ojalá tengamos un tipo de respuesta diferente también por parte de ellos, ¿no? Este es un criterio, chicos, que debemos manejar siempre, ¿no? Vamos a manejar siempre. Entonces, aquí tenemos los signos de sensibilidad que decíamos que están asociados a la hipertensión arterial. Con esas tomas, hemos dicho para los de 140/90, tomadas en 4 horas. Cuando son estas tomas altas, ya había un error en la presentación, cuando son estas tomas altas, tiene que ser tomada en minutos, ¿ya? ¿Qué es lo signo de severidad? Yo tengo mi laboratorio, tengo ahí, mandé el laboratorio y encuentro pues que hay una trombocitopenia, ¿no? Menor de 100.000, estoy encontrando, ¿no? Entonces digo que el signo de severidad, ¿por qué? ¿Quién está significando? Cuando yo encuentro este signo. Plaquetas. Plaquetas menor de 100.000. ¿Qué se está dañando? ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño, chicos? Cuando yo encuentro las plaquetas que están en menos de 100.000. No es hepático. Recordemos que todo lo que son factores de coagulación, pues encontramos en el hígado. ¿No es cierto? Pues encontramos en el hígado, entonces por eso encontramos plaquetas. ¿Qué más nos dice? ¿Cómo más vemos la disfunción hepática? Con la elevación de las transaminadas que se van a elevar al doble de lo normal. ¿Qué más? Ese dolor severo que hemos dicho persistente en el cuadrante superior derecho o en el abdomen, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que hacer la evaluación adecuada, que es lo que vamos a ver más adelante. Y en la insuficiencia renal, también con la creatinina, que la encontramos al doble de su concentración. El edema pulmonar, ¿cómo me voy a dar cuenta que hay edema pulmonar? ¿Cómo me doy cuenta que hay edema? ¿Qué me dicen? ¿Qué necesito para saber que hay edema pulmonar? Ese paciente, chicos, que alguna vez llega a la consulta y le refiere un cuadro gripal, háganme seguimiento. ¿Ya? Para mí, una gripe, una paciente que tiene 32 semanas y que me dice, señorita, que tenía gripe, hago seguimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa la secreción nasal? ¿De dónde está viniendo? ¿De dónde viene? De pulmones. ¿Sí? ¿Y cómo puedo ver que hay edema pulmonar? Yo hago pues un examen pulmonar, ¿no? Entonces, recordemos cómo hacíamos, si lo aprendimos en la universidad, no lo aprendimos, hay que aprender a hacer ese examen pulmonar para poder identificar ese edema. Porque si no, la paciente, allá tiene una gripecita, allá tiene un cuadro de gripe. ¿Y ustedes creen, chicos, que yo, lo que les comento aquí, lo sabía cuando yo salí de la universidad? No lo sabía. ¿Ya? Me tuvo que pasar. Rápidamente les comento. Cambio de turno un día, porque era cumpleaños de mi mamá y voy a trabajar el 3 de octubre. Hace 7 años atrás. Entonces, trabajábamos 5 personas en el establecimiento. Y salía del triaje a mi consultorio. Del triaje a mi consultorio sacan mis historias. Y una de esas que estoy regresando al consultorio, y mi historia porque estaba teniendo otra paciente, veo una paciente que está sentada con una expresión de dolor. Y está, me acerco y le digo, señora Olga, le digo, ¿se siente mal? Y me dice, sí, señorita, me duele aquí de boca de la historia. Señora, pase. Señora, por favor, me espera. Le tomo la presión 160/100, si no mal recuerdo, pero sí me acuerdo de 160. ¿Ya? Y desde qué hora, señora, está con ese dolor. He empezado después de que no sé, ¿no? Será porque comieron mucho, pero me empezó el dolor. Entonces, con esta paciente, activamos la Sur, visitamos por el hospital, ¿ya? Y para que no crean que uno aprende, no teníamos tiempo. Estamos en zona de fuera. Cuando llegó al hospital, qué mal encuentro esa zona. Le pusieron la zona. Orina, ¿cómo creen que está? Hematúrico totalmente. Orina, hematúrico. ¿Ya? Entonces esto, ¿qué nos permite ver? Revisar la historia de arriba abajo, para ver dónde estaba, cuándo se alteró la presión, cuándo se alteró su peso, porque esta señora ha hecho un cuadro así, tenía 38 semanas. Y lo único que encontré, chicos, por eso les mencioné las 32 semanas, lo único que encontré es que a las 32 semanas y luego a las 36 semanas había hecho un cuadro en el que se había puesto resfrío común, ¿no? Probablemente
lamentablemente era un cuadro donde ya estaba con idea en necesidad, porque esa señora llegó a ser fea. Entonces, esa situación me enseñó a ver eso, ¿no? Porque uno tiene que aprendemos todos los días. Entonces, ese criterio también les transmito, ¿no? Para que ustedes puedan aprender y puedan hacer la evaluación por puntuación, ¿no? Hemos dicho también la cefalea, los estudios visuales, para los criterios de seguridad popular. Aquí, el criterio que les dije, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión y Embarazo dice, ¿no?, que se encuentra en una diastólica de 90 a más en 2 mediciones con 4 horas de diferencia y una tercera tensión diastólica mayor de 110 en una sola medición. Con ese solo criterio ya tú puedes decir que es preeclampsia, ¿sí? Con ese solo criterio. ¿Por qué, chicos? ¿No? Porque en el embarazo, ¿qué esperamos con la diastólica? ¿Hemos dicho? Caiga, ¿sí o no? La diastólica baja. Y de las dos presiones, de la sistólica y de la diastólica es la que más baja. Por eso es que tenemos este criterio exclusivamente de la presión arterial diastólica. Bien. ¿Qué más? ¿Qué? Desde el año 82 manejamos este criterio de Gent como una complicación de la preeclampsia, ¿es cierto? Y no significa que hagas su pasito primero, así como que estaba buscando, preeclampsia leve, moderada, severa, ¿no? Entonces, tú piensas atrás manejamos este criterio. Así que, ¿ya? Como el caso del paciente que les mencioné. Y aquí tenemos la H de hemólisis con anemia hemolítica, de elevación de las enzimas hepáticas y el término L que viene de hígado en inglés, que es la disminución de las, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es preeclampsia? La preeclampsia no viene a ser más que un cuadro de manifestación convulsiva de la preeclampsia, ¿no? Siempre que estas convulsiones no sean atribuidas a otro caso, ¿no es cierto? Porque la paciente no puede convulsionar por un problema neurológico, ¿no? Yo no atribuyo otra causa y mi paciente convulsiona, esa es una eclampsia. Y yo debería llegar a una eclampsia con mis pacientes, no debería llegar a una eclampsia, ¿no? Yo no debería llegar a una eclampsia. Justamente, por ejemplo, aquí nosotros le orientamos a la paciente, señora, si se sube la presión, usted puede doler la cabeza, puede tiene sensación de dolor de rostro, puede ver necesitas pequeñitas, escenas de COVID. ¿No debería llegar hasta ahí? No, no debería llegar. Si nosotros trabajamos y hacemos detección temprana, no deberíamos llegar ahí, ni sacar pacientes con helicóptero, nada de eso. Deberíamos hacer intervenciones tempranas, ¿sí? Que las podemos hacer a lo largo del embarazo, ¿no? Entonces, en ese tema ustedes saben que hablamos de la teoría, de las teorías, ¿no? Para hablar del tema de hipertensión, ¿no? Ahora, dice, según esta presentación, que es la que trabajamos en maternidad, que la presión arterial es el elemento diagnóstico y pronóstico más importante, ¿ya? Solamente más importante, por su relación directa con la movilidad y mortalidad, tanto materna como perinatal. ¿Por qué? ¿Por qué materna? Porque la mujer que convulsiona tiene mayor probabilidad de morir, ¿sí o no? Convulsionó esta probabilidad alta de que muera en función de la paciente que solamente llega a ser preeclampsia y que interviene. Por eso es que nosotros tenemos que tener seguridad de nuestro conocimiento. No decir, no le voy a aplicar sulfato de magnesio. No, si mi paciente tiene la presión arterial 130 sobre 100 y tiene signos de severidad, yo manejo sulfato de magnesio. ¿Sí? Manejo sulfato de magnesio, pero con toda la evaluación clínica que yo tengo que hacer para que esa paciente no llegue a intoxicarse. ¿Está bien? ¿Y por qué hablamos de muerte perinatal en este tema? Porque hemos hablado precisamente de una preeclampsia que es temprana y otra que es tardía. ¿Cuántos partos pretérminos han visto ustedes por casos de preeclampsia? ¿Han visto? Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Y eso saben dónde se identifica? Cuando nosotros hacemos anamnesis, ¿no? Y preguntamos, por tantas cosas, ¿sí? Y dentro de los antecedentes, porque todos son importantes, lamentablemente el tiempo no nos va a permitir detenernos, ¿ya? Todos son importantes, pero yo puedo preguntar, ¿no? Por los antecedentes obstétricos. La señora dice, sí, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. El primero nació por
nació fue prematuro. Ah, ya, como usted es prematuro. Señora, ¿le nos cuántas semanas? Ah, ha sido pues señorita, 32 semanas, 7 meses. ¿Y cuánto pesó? Ah, pesó 1 kilo, señorita. ¿Vivió? Sí, estuvo en incubadora en México. ¿No? A las 24 semanas habrá pesado 1 kilo. ¿No? 1 kilo cuando alcanza. ¿En cuántas semanas tendrá gestación? A las 28 semanas un feto. En general pesa 1 kilo. Si me dice que no sea 1 kilo, yo no puedo recoger mi dato por 24 semanas. ¿No? Tengo que recoger mi dato como corresponde. ¿Por qué? Porque la preeclampsia tiene la probabilidad de que pueda ocurrir en el siguiente embarazo. ¿Sí? Por eso, si yo tengo que encontrar el antecedente, no solamente puede ser pretérmino, tienes que saber por qué. Si fue por una preeclampsia, es muy probable que pueda ocurrir. ¿Sí? Y si ha ocurrido antes de las 28 semanas, la probabilidad incrementa. Si ha ocurrido después de las 28 semanas, la probabilidad terminó. Entonces, ¿qué es importante? Es recoger pues, nuestros antecedentes para poder hacer nuestras intervenciones en nuestro seguimiento. Eso preeclampsia, muy probable que lo vuelva a hacer en nuestro embarazo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si bien es cierto, presión arterial es pronóstico y es diagnóstico, y nos puede orientar el tema de muerte materna perinatal, también hay que definir pues, en qué edad gestacional ocurrió cuando ocurre en el embarazo. Y hay que preguntar, señor, ¿y qué pasó en el parto? ¿No? Tuvo complicaciones, muy usuales, ¿no? Entonces, esa señora, miren, tenía una presión cuando inició de 120 sobre 80. No podía dar un predictivo, ¿no? Tener una diastólica de 80 en 9 semanas ya me da un predictivo, porque yo no puedo tener en 9 semanas un 80 de diastólica, ¿no? Fue un tiempo de la pandemia. Entonces, ahí ustedes ven que los controles han sido menores por la misma condición de pandemia, hasta de la situación que tenía. ¿Y qué pasa cuando la gestante llega al momento del parto? ¿No? Yo le llamo después y le pregunto, ¿qué tal tu parto? Ah, señorita, me dice, en el parto me he desmayado. Yo estaba pujando y de repente he tenido una sensación como si hubiera caído un rayo y ahí me he desmayado. Y después he sentido que mi cuerpo caliente y todos estaban preocupados y asustados alrededor de mí. Así, ¿cómo lo traigo en mi cabeza? ¿Qué pasó con el paciente? Cuando ella estaba pujando, ¿no? Y dice que tuvo esa sensación como si hubiera caído un rayo. ¿No? Es la mujer de clase. Es esperanza. ¿Y qué es lo que clase, chicos? ¿De dónde viene? Es clase. De ahí viene clase. Fulgor. Es una palabra. ¿Cómo se dice el origen de la palabra? Eclampsia, fulgor. Eso fue lo que tuvo la paciente. Iba pujando, de depresión, y convulsión, y la sensación caliente que fue. Eso fue como eso. ¿Y ustedes creen que en cuanto a referencia me he puesto eso? No. Muchas veces nuestras referencias, la gente termina de usar, no indagamos, no preguntamos. Pero esa mujer que se va a volver a analizar, qué tan importante es antecedente, ¿no? Entonces, y ahí también yo les prendería otro criterio. Si ustedes tienen una presión arterial diastólica mayor de 75 en el primer trimestre, hagan el seguimiento. Si tienen 80 de diastólica, les aseguro que esa paciente va a ser preeclampsia. Porque en edad gestacional, lo que deberíamos esperar es que esa presión, que esa diastólica no esté tan alta, ¿no? Y más aún que ustedes observan el carnet y pueden ver lo que no han hecho en los cambios fisiológicos correspondientes. Muy bien. Aquí hablamos de la presión arterial media, que cura importante, toda la vida ha sido importante. Hace como 5 años atrás le damos un poquito más de fuerza a la presión arterial media. La presión arterial media, ¿qué significa? La perfusión real que llega a la órgano, ¿sí? La perfusión real. Por eso es que es importante cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la presión arterial media, cuando tenemos hemorragias obstétricas, ¿no es cierto? Y la presión arterial cae, y la presión arterial media pues está en 60, ¿no? Con 60, ¿qué pasa? Trastornos sensoriales. Tenemos insuficiencia renal. Ese riñón, ese cerebro, puede funcionar con una presión arterial media de 60.
No, no puede. Necesitamos que la presión arterial media normal vaya de 65 a 100. Entonces, con ese criterio es que nosotros manejamos los valores patológicos en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, es patológico que yo encuentre una presión arterial de 90 en el segundo trimestre de embarazo. 110-80, si ustedes sacan presión arterial media, ¿sí? Si ponen una fórmula, la presión arterial sistólica menos la diastólica sería 110 menos 80. Me sale 30. Dividido entre 3 sería 10. Más la propia presión arterial sistólica es 90, ¿no? 110 sobre 80 es un valor patológico en el segundo trimestre, ¿sí? Y así ustedes pueden encontrar. Por eso es que es importante establecer la presión arterial media durante el embarazo, ¿no? Y si es una presión arterial mayor de 166, presión arterial media mayor de 106 en el tercer trimestre de embarazo, en el parto o el puerperio, estamos hablando de valores patológicos. ¿A cuánto equivale una presión arterial de 106? A 160 sobre 110, ¿no? 160 menos 110, 50. 50 entre 3, 16. Más, ¿cuánto sería? A 110 sale, 106 es 140 sobre 90. 140 menos 90, 50. Entre 3, 16. Más los 90 de la presión arterial histórica, 106. ¿No? Entonces va a decir que si tengo una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 y su equivalente en la presión arterial media mayor o igual de 106, entonces estoy hablando de valores patológicos, ¿no? O si hay un aumento de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial media sobre valores patológicos. El edema, ¿qué nos dicen del edema? Actualmente se dice que el edema no se considera como signo. ¿Pero ustedes han visto a sus pacientes que llegan a este tratamiento? ¿Es edema o no? Sí, es edema. Pero nosotros, ¿qué hacemos como ustedes? Le ponemos nuestro dedito, después con el edema y buscamos el edema así, ¿no? El edema se busca haciendo presión del dedo, pues tienen sus dedos, ¿no? Puede usar mi dedo índice, mi dedo pulgar, pero contra la parte ósea, y tengo que ejercer presión los 15 a 20 segundos para ver si se forma la fibra, ¿verdad? Y cuando yo encuentro ese edema, generalmente está asociado pues a esa ganancia excesiva de peso que yo tengo de 500 de más de 800 gramos por semana, ¿no? Teóricamente decimos necesito más de 500. ¿Por qué? Porque no se debe ganar pues, más de 500 gramos. Ustedes saben, en el embarazo se gana peso en forma progresiva, ¿no? Entonces, en un momento, esa ganancia mayor de 500 gramos significa pues un signo de alerta, porque no está ganando peso porque está engordando por lo que está comiendo, sino que probablemente está haciendo un edema. ¿Y qué es lo que vemos al final del edema? Nosotros vemos en la parte externa. Tenemos pacientes que se nos mueren, ¿no? Los informes médicos que dicen, edema cerebral, edema pulmonar. No estaba cambiando el cerebro. Pero, bueno, estamos haciendo así, ¿no? Porque la norma técnica también dice, ¿cómo es la evaluación del edema? ¿No? Y en una de ellas dice la al azar, ¿no? Edema generalizado, más así, dice, ¿no? No me sabe el agua, no todo, ¿no? Llegamos a este punto. Y esa retención del líquido es lo que va haciendo el incremento de peso. Ya tenemos esta relación, ¿no? Peso y preeclampsia. La ganancia de peso sabemos que en nuestra gráfica debería entre 25 a 90, y es un signo de alerta. Miren chicos, eso nunca se olviden, porque el mejor predictivo que es presión arterial es la ganancia de peso. Si ustedes empiezan a observar que la paciente tiene una ganancia mayor de 500 gramos, ¿cómo se ve? Observen a su paciente para ver en qué periodo. Etiología de la preeclampsia. Acá una mirada rápida porque ustedes saben que es la teoría, la enfermedad de las teorías, ¿no? Que haciendo todo su camino y haciendo toda la fisiopatología, que básicamente se basa en los cambios a nivel placentario que ya hemos mencionado, es que se hace la enfermedad. Y aquí es bastante sencillo de ver. Ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo, ¿no? Podemos ver cómo es una presentación normal. Es decir, ¿qué pasa con los vasos? Los vasos se deben convertir
en vasos de baja resistencia, ¿ya? Y alta capacitancia. En palabras sencillas es como si yo tuviera un vaso así, largo, ¿ya? Que es lo que yo tengo normalmente en una mujer que no está gestando. ¿Y qué pasa con la mujer que está gestando? Este vaso, lo que está así, tiene que darse más o menos más ancho de la gestante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la resistencia vascular periférica y eso da lugar pues, a estos cambios en los vasos a nivel de la presente. Por eso es que cuando nosotros tenemos las preeclampsias que son tempranas, ¿a qué se asocia? A un RCI, ¿verdad? Precisamente porque no hay ninguna perfusión placental. Entonces, si no ocurre este cambio, ¿no? A nivel de los vasos espirales, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso cuando ocurre? Hemos dicho, primera invasión y segunda invasión. Y ahí se definió el cuadro. ¿Y esto qué va a dar lugar? A que podamos observar los cambios de presión arterial. En aquella mujer que nos va a hacer estos cambios normales que ustedes ven hacia la izquierda, vamos a observar pues, que fisiológicamente su presión arterial va a ser la disminución y luego va a recuperar. Pero en aquellos pacientes, como en el segundo caso, que dice va a ser frecuencia, no, pues la presión arterial va a tender a subir. ¿Sí? Así de sencillo tenemos que identificarlo desde etapa temprana. Muy bien. ¿Por qué llegamos a un daño cerebral y a la eclampsia? La gran convulsión que afecta la parte neurológica, ¿no es cierto? Por el vasospasmo, hemorragia cerebral, el edema, vertebral, encefalopatía metabólica y la misma encefalopatía hipertensiva. Y ahora vamos a ver aquí cómo manejamos la clavícula. ¿Sí, chicos, alguna pregunta? Ya, ninguna. Vamos a ver con mi tiempo. ¿Cómo estoy? ¿Cuántos minutos todavía me dan? 7 y 10. 10 minutitos y acabamos, ¿sí? Ya. ¿Cómo manejamos? A ver. Primero, en nuestro establecimiento hay Claviasur. ¿Cuál es mi sistema de activación y cuál es el equipo con el que cuento? ¿Hay Claviasur? Sí, todos tenemos nuestra Claviasur que siempre está en nuestra cajita, ¿no es cierto? Sea de cartón, de lo que sea, pero ahí tenemos nuestra. Ahora tenemos tapa. ¿Cuál es mi sistema de activación? Digo, clave azul, tengo un timbre. ¿Cuál es mi modo de llamar a los demás frente a esta situación cuando yo tengo una clave azul? ¿Y cuál es mi equipo con el que cuento? Aquí va un tema importante, ¿no? Si nosotros estamos en un hospital, chicos, así como cuando me está en el internado y llegaba pues una clave azul, tenemos un timbre, ¿no? Está de manera activada. La de azul, ya sabemos que ese timbre nos activa algunas de las claves, ¿no? Y el personal involucrado viene el químico, el intensivista, la obstetra, la enfermera, y cada quien tiene su rol. Listo. Vamos a ver. Ese equipo. Cuando estás en un FOMB, ¿qué tienes? ¿Qué tienen los que están en un FOMB, de los que trabajan? ¿Dónde estás tú, ¿Dónde estás trabajando? En Aparicio Pumar, ahí está. En Aparicio Pumar, ¿qué tienes? Médico, obstetra, enfermero, técnico. Ya, felizmente tienes ambulancia con esto. ¿Alguien trabaja en un Pompe? Tú trabajas en un Pompe. Cuéntame, ¿qué tienes en un Pompe? En la mañana, ¿qué tienes? Escuchen, chicos, ¿eh? A veces no hay médico. Cuando sale el técnico que maneja la ambulancia, tenemos que estar ya me pienso ambulancia. Miren, chicos, ¿y dónde se hace CELUS? ¿Dónde nos vamos a trabajar? Ahí, a un café. No vamos a estar en un hospital, ¿eh? Como ya los chicos del internado, ¿no? Que son el grupito que están para. No, ya no están internados, son los obstetras que van a salir al CELUS. No van a estar en el hospital, donde tienen todo el equipazo, ¿no? Es lo primero trabajo, miren, tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos más personas que se suman. En un FOMP, en el mejor de los casos, médico, enfermera, técnico y obstetra. En un FOMP, en la mañana todavía podrías tener médico, enfermera, obstetra, incluso técnico. En la tarde ya tienes obstetra y enfermera, ¿sí o no, colega? Y ahí vamos a activar y vamos a contar con todo ese equipazo. Ahí tenemos que aprender a trabajar entre 2 personas, y esto es en el mejor de los casos. Por eso, se está capacitado, ¿no? Y por eso es que en claves, ciertamente todavía no está en la norma técnica, ya no tenemos ese manejo de lo que son
antes se asignaba, ¿no? La función del médico, aunque ahí todavía dice, la función del médico, del concepto, del técnico, incluso el vigilante tiene esa función, ¿no? El técnico, el laboratorio. Chicos, ¿qué realidad tenemos? Tenemos que aprender a trabajar con esa realidad que tenemos, con 2 o 3 personas que tenemos en el establecimiento. Y entonces ahora trabajamos diferente, ¿no? Y trabajamos con el que pueda liderar un equipo, ¿no? Y para que un equipo trabaje y funcione, tiene que haber uno, el objetivo común, salvar a esa mujer y que no llegue a condicionar y que no se le muera, ni ella ni su bebé. Comunicación, y ahí mucho tiene que ver la parte interpersonal. Si yo estoy peleada con la licenciada me entiende. Para que se arregle con su confianza. Si yo te voy a decir, yo lidero el equipo, y yo te digo, perdón, ¿cómo te llamas? Si yo te digo, Jessy, tú toma la presión, yo tengo que confiar en lo que tome bien la presión. Porque en función de lo que ella toma, yo voy a tomar mis decisiones. Voy a decir, si voy administrando, voy a administrar, ¿no? En cualquiera de las claves, ¿sabes? En la misma mirada, ¿sí? Y tengo que confiar en lo que ella hace. Porque si ella me toma mal la presión, me toma mal los signos vitales, yo tomo malas decisiones. Y yo estoy liderando, porque cada vez no puedo estar haciendo evaluación, no puedo estar tomando signos vitales, ¿no? Entonces tiene que haber confianza en lo que tú vas a hacer. La coordinación. En una emergencia, chicos, no es, ay, la paciente, tú toma la presión, ponle la vía. ¿Qué pasa cuando manejamos las cosas así? No hay una persona que lidera. 2 personas agarran el tensión, 2 personas agarran el cloruro y ninguna pone, porque están los 2 aganchándose, quitándose, ¿no? Y hacen así. En cambio, si tú designas y en base a eso, lo haces. ¿Y eso qué es? Complementarse entre todos. Si yo sé que ella, que supe, con los ojos cerrados me coloca la guía, a ella pues les enseñaré que vaya a los brazos. Si yo sé que ella tiene limitaciones en colocar la vía, no le voy a decir a ella, ¿no? Ve que puede colocar la vía. Ella lo va a hacer mucho más rápido. Y ese es un tema que nosotros estamos perdiendo. Y lo digo en la propia experiencia, ¿no? En el establecimiento de Sierra Lindo, los chicos, los técnicos, ella le consta, como usted lo dice, ¿no? Que trabajábamos así. Ahora, por ejemplo, cuando estoy un domingo y trabajo con el técnico y tengo una emergencia, yo pues espero así como antes, ¿no? Activo mi clave y estoy esperando que todos actúen. Y nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el técnico no coloca bien, no se coloca bien. Ay, caray, o sea, yo tengo una hemorragia, yo tengo que estar sacando restos, ¿no? Para parar la hemorragia. Y el técnico no me ayuda a colocar bien, porque no sabe colocar bien, ¿no? Porque ahora los técnicos solamente sacan, hacen púas, los técnicos solamente están en admisión, y cuando tengo una emergencia, ¿qué? ¿No? Eso. Yo también trabajo. Pero esas cosas se cambian, ¿no? Pero eso es lo que uno tiene que hacer. Porque el técnico, o sea, sea técnico de enfermero, quien sea, hay que ver las capacidades de cada quien. El técnico me puede tomar perfectamente la presión arterial. El técnico me puede instalar en la vida perfectamente. Pero en emergencia hay que ver la persona que mejor lo haga y lo haga más rápido. Porque aquí se te va tiempo, que es fundamental cuando trabajamos en este tema. El compromiso y el liderazgo. Justamente por eso es que una persona asume el liderazgo, ¿no? ¿Cuándo activamos esta clave? En el primer nivel. Lo activamos cuando estamos en COMPE y en COMPE, ¿no? Cuando tenemos una presencia severa o un estrés. En cambio, en el hospital ustedes veían que activaban todavía con la frecuencia severa con daño de órganos y eclampsia, porque ahí tienen tiempo para todo, ¿no? O sea, ahí están evaluando, ahí tienen un equipo completo, ahí saben en qué momento, así como nos decía usted, lo decía, ya hemos sacado el monitoreo, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, en qué momento el paciente va a entrar a la sesión. Pero nosotros que trabajamos en COMPE y en COMPE, activamos cuando estamos frente a una preeclampsia severa y estamos frente a una eclampsia, ¿ya? Y aquí tenemos que tener simplemente nuestro kit, que siempre tenemos listo, revisar siempre que todos nuestros medicamentos estén completos de vencimiento adecuado. ¿Cómo se trabaja aquí en equipo? Justamente, cuando hablamos de preeclampsia, específicamente este es el trabajo de preeclampsia, colocamos a una persona que se va al abdomen, otra persona que se va a la cabeza y otra persona que se va a los lados. ¿Cómo lo hacemos acá? Vamos a ver. A ver. Ahí van
mi hora de oro, ¿ya? Y aquí va, tengo mi problema. Uy, este me está dando oscuro, qué gran problema. Ya. Tengo un paciente que está con una preeclampsia severa, ¿no? Y he hecho el diagnóstico, o está con una eclampsia. Entonces, activo mi clave. Y aquí está mi paciente y empiezo. Vamos a suponer. Voy a ser el personal más capacitado. Si es la obstetra, lo hace la obstetra. Si es el médico, lo hace el médico. Tiene que ser el que asuma el liderazgo del grupo. ¿Está bien? Listo. El que asuma el liderazgo se denomina coordinador, y en el caso de lo que es básicamente clave azul, se va al abdomen. ¿Ya? Este coordinador, ¿qué hace? Designa, ¿no? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ser el ayudante 1? Y ese ayudante 1 se va a la cabeza. Designa y dice, ¿no? Yaceli me dijiste, bien, tu colega, usted, ya. Yo designo y digo, Jersey se va a la cabeza y Esther va a ser el ayudante 2 y se va a los brazos. ¿Está bien? Hasta ahí voy yo como coordinador. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser mi objetivo cuando yo designo? Va a ser que yo haga precisamente, aplique el A, B, C, D, E, F, que estamos en clave azul, ¿no? ¿Y en qué consiste? Hemos dicho que como coordinador estoy organizando mi equipo, ¿no? E indico y le digo, ¿no? Le digo, apertura, quita azul. Y le digo a quien está en la cabeza, revisa la vía aérea y administra oxígeno, ¿no? Asegúrate que la vía aérea esté permeable y administra el oxígeno. ¿Sí? Luego, al ayudante 2 que está en brazos, te voy a indicar, te voy a decir, vas a colocar, ¿no? Cloruro de sodio, inicialmente vas a pasar 500 mililitros. ¿Sí? Va a llevar su tiempo, según tu experiencia, ¿verdad? Pero explicando. ¿Y qué deben hacer los ayudantes? Cuando yo te digo, ¿no? Colócale 500 mililitros de cloruro de sodio, tiene que haber comunicación y ella tiene que repetir, ¿no? Obstetra, 500 mililitros de cloruro de sodio, y mi respuesta tiene que ser sí. ¿Por qué? Porque ahí juega un rol importante el factor humano, ¿no? Cuando nosotros tenemos una emergencia, nos movemos como humanos porque sentimos que esa paciente nos puede morir. Y yo te decir el cloruro, puedo decir, colócame dextrosa, dextrosa un litro, le puedo decir. El señor me va a decir, dextrosa un litro, y yo me corregiré si es que he hecho mal la indicación. Entonces tiene que ser un efecto de eco, de rebote. Por eso es que dice comunicación, ¿sí? Para hacer lo correcto. ¿Está bien? Le voy a indicar entonces todo lo que es administración de líquidos, de medicamentos, ¿no? ¿Qué más le digo? Si es una presión que está en 140 sobre 90, ¿no? Y que está con signos de convulsionar, con inminente convulsión, ¿qué le administramos de antihipertensivo? ¿Cuánto le damos? ¿Qué le damos de antihipertensivo? Probablemente mi paciente está consciente con esa persona que ve. ¿Qué le doy? ¿Metitropa? No. Con 140 sobre 90 metitropa un gramo. ¿Sí? Vía oral. Y yo le tengo que decir a ella que le administre, porque el metitropa que tiene, acción lenta, me va a bajar la presión. ¿Qué cosa me va a hacer sulfato de magnesio? ¿Cuál es su acción principal? Me va a evitar la convulsión y tiene también un efecto vasodilatador que me va a ayudar de costadito a bajar la presión arterial. Pero tengo que manejar el movimiento hipertensivo. Si yo tuviera 160 sobre 110, hoy sí le manejo un telipino que les diga, ¿está bien? Muy bien. Entonces le voy indicando lo que va a ir administrándole tanto al ayudante, ¿no? Que está en la cabeza y al que está en los brazos, ¿no? Al que está en los brazos, si yo tengo laboratorio, también se va a encargar de que venga del laboratorio y le pueda tomar las muestras correspondientes de los exámenes que se soliciten. Y aquí hay un tema muy importante. Hoy, qué pena que se vea tan chiquito, pero ustedes cuando lo dicen lo van a ver. Y es el tema de los tiempos, ¿ya? Quien esté en la cabeza, nosotros en la región tenemos un formato, ¿verdad? Debe tomar tiempos, es decir, la paciente ingresa a las 15 horas 40, ¿no?
Ya. Se activa la clave azul, ¿no? Se indica la administración de 500 mililitros de cloruro de sodio, ¿no? A chorro, ¿sí? Se indica la administración de metidopa 1 gramo. Más bien, ella tiene que ir apuntando los tiempos. ¿A qué hora le doy la metidopa? ¿A qué hora inicia ella, termina de colocar la vía? ¿No? Porque ¿qué pasa cuando hacemos auditoría? Nos le decimos a las maternas, a las 15:40 llegó la paciente, le pusieron la vía, le administraron el antihipertensivo, hicieron todo. ¿Cuánto duró todo el día? No, no tiene demora. ¿Cuánto demora en colocar una vía? Depende de tu experiencia. Tal vez demora 5 minutos, 8 minutos, ¿no? Entonces estás poniendo a las 15:50 se inicia la administración de cloruro de sodio, porque esa es la idea. Hay que hidratar primero. No pongas sulfato de magnesio en el frente. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que debes poner primero el cloruro? Porque esta paciente no ha tenido los cambios fisiológicos, ella no tiene como una gestante normal que tiene un incremento de volumen sanguíneo, ¿no? Ella tiene una concentración y lo que buscas precisamente es que al administrar este equilibrio de 500 mililitros de cloruro de sodio logres expandir estos pasos para que luego ingrese tu patrimonio. Tú no puedes mirar el sulfato de magnesio. ¿Cómo está cuando la presión arterial pues está en 110? ¿Cómo están esos pasos? ¿Va a perfundir ese sulfato de magnesio? No. Pues tiene que pasar primero el cloruro y luego perfundir el sulfato de magnesio. Pero hay que tomar tiempos para hacer, ¿no? Porque después de eso, ¿en cuántos minutos va a pasar esos 500 mililitros, chicos? Y yo le mando 8. Con una bránula de 18. La bránula de 18 pasando 22 mililitros por minuto. No medio 5 minutos para que pase esos 500, ¿no? Entonces, igual, pasó. Entre tanto, has ordenado también que diluya el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, cuando nosotros trabajamos, según la norma técnica que nos dice que se diluye las 5 ampollas de sulfato de magnesio en 1 litro, se retiran 50 mililitros de cloruro de sodio, ¿sí? Y se reemplaza con unas ampollas, lo más de 50 mililitros, ¿verdad? Vuelve a ser el litro y ahí hace la concentración para poder pasar. Entonces, más o menos de las 15:40, ¿no? Hasta que hicieron la evaluación y todo, ahora pasaron unos 7-8 minutos, hasta que activaron clave, hasta que le pusieron la vía. Ahora pasa después de los 13 minutos, hasta que le pasen el cloruro, el sulfato de magnesio, será más o menos en el minuto 17. Entonces, ¿por qué es importante tomar los tiempos? Porque después de eso yo diré a las, me olvidé de la hora, se utiliza 15, 17 mililitros de sulfato de magnesio, y luego dejar un tiempo de acción para volver a tomar la presión arterial y todo lo que más tiene vital. Y si estoy en un servicio utilizando para ir viendo cómo va evolucionando esa presión arterial, si es respuesta con el sulfato de magnesio y ahora definición de la evaluación clínica, ¿verdad? Entonces, eso es importante, tomar tiempos. Y eso se nota. Cuando no toman tiempos, se construyen historias, ¿no? Y uno nota los tiempos y dice, ¿cómo la dejan por uno hacer todo? ¿No? Entonces es importante para que cuando llegue al hospital también se puede hacer, se dé continuidad pues igual, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, todos tienen una función que hacer. Además, vecino a cabeza, el de cabeza me va a tomar los tiempos, me va a ir evaluando la condición del estado general de la paciente, me va a revisar la vía, me va a administrar oxígeno, y ahí puede depender todo mi ABCD, ¿no? Por ejemplo, el quebrar la cabeza, aparte de tomar tiempo de los sucesos, va a penalizar la vía aérea, que es la A, ¿ya? Luego me va a administrar oxígeno, que es la D, ¿ya? Circulación, ¿no? Canalizar las vías seguras, que es la C, ¿verdad? La D, entre tanto, que va a ser el diagnóstico, ¿no? Para poder orientarnos a lo que vamos a hacer, y la D también significa drogas, fármacos, ¿ya? Y luego vamos a tener en la E, la acción que va a realizar que está en la cabeza, de ponerle en la posición
posición de cúbito lateral izquierda con gestante y el cúbito dorsal cuando se trata de una fuerte. ¿Ya? El que esté en los brazos va a abrir la clave, va a administrar el antihipertensivo, va a poner todo lo que son fluidos y medicamentos, va a ver el tema de las muestras sanguíneas en el laboratorio, ¿no? Y va a hacer ese tipo de actividades. Entonces, así no se van a repetir las actividades y van a tener la organización de un equipo. ¿Y esto en cuánto tiempo lo debo hacer? Tiempo de oro, diagnóstico y estabilización. En 20 minutos. ¿Sí? En 20 minutos es el tiempo óptimo en el que yo debo actuar para evitar que esta paciente pues llegue a convulsionar y si convulsionó también para poder actuar, ¿no?, con sulfato de magnesio para que se evite repetir otra convulsión, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que cada uno debe hacer. Listo, entonces vamos rápidamente, 10 minutitos más, chicos, un caso clínico. Esta es una paciente de 41 años, ya, con una fecha, es un caso de auditoría, con una fecha de última administración, en el año 2016, 24 de octubre, una fecha probable de parto el 31 de julio del 2017, con secundaria completa. ¿Qué tiene como antecedentes la señora? Seminaje a los 10 años, régimen de tratamiento de 30 y otros datos. Usuaria del método anticonceptivo oral, refiere como Andrea Unico. Gesta 8, paridad 60156, término, prematuro 0, aborto 1 y libre 5. De todos estos partos, la señora detalla que en el sexto embarazo tuvo retención de restos placentarios y en el séptimo embarazo tuvo un parto vaginal con un bebé o donde presentó un cuadro de preeclampsia, ¿ya? Y en el actual embarazo, como les digo, aquella fecha, 24 de octubre de 2016, con una fecha probable al 31 de julio de 2017. Antecedentes familiares de importancia: su madre con diabetes, con Alzheimer y con cirrosis hepática. Y en los antecedentes personales, el hipotiroidismo, ¿no? Es lo que refiere como antecedente personal. Ahí lo que está marcado con rojito es precisamente ¿qué mido? Esa señora hizo preeclampsia, probabilidad de que repita. ¿Sí? En antecedentes familiares, miren, tiene la madre con diabetes, por ahí también tengo hereditario. Ustedes saben, diabetes, que hereditario, el hecho de hacer sobrepeso, obesidad y el propio embarazo, ¿no? Y tiene como antecedente personal hipotiroidismo. Entonces, esta señora tiene un ingreso por emergencia. ¿Cuándo dijimos su fecha probable de parto? A ver, el 31 de julio, ¿ya? Ingresa esta señora el día 1 de julio. Se sacamos más o menos 7 semanas, ¿no? A las 2:34, esto es lo que dice la historia clínica, ingresa acompañada por familiar, ¿no? ¿Y qué refiere? Porque llega consciente, refiere cefalea, tinitis, estotomas, epigastralgia, no hay pérdida del líquido amniótico y no sangrado vaginal. ¿Qué veíamos en este caso? ¿Qué hacemos? Activamos la clave, ¿no es cierto? Activamos la clave, porque ya tiene, acá nos faltan signos vitales para activar la clave. Ustedes no me dicen nada. ¿Qué tengo? 180 sobre 110, miren, chicos. 124 de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 18, una temperatura de 36,8, un peso de 92,400, una talla de 1,56. ¿Sí? Con este dato que yo tengo de 180 sobre 110, mi evaluación clínica, más lo que refiere a la paciente, ya puedo ir a un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya puedo ir a un diagnóstico prescriptivo inicial, ¿verdad? Y activo me queda de azul. ¿Sí? Y acá también dice que tengo un aparente mal estado general y encuentro unas edema de 3 cruces, ¿no? Ciertamente aquí he recogido lo que dice la historia, no son incongruencias mías, ¿no? Porque 3 cruces significa que hay un edema de 3 cruces. ¿Qué le estoy encontrando ahí? Hay edemas de miembros inferiores, de miembros superiores y de cara, ¿no es cierto? Y miren ahí, el abdomen, la altura uterina de 39 centímetros, un bebé vivo, una frecuencia cardíaca de 175 por minuto. Hasta ahí, chicos, recuerden que estamos hablando de análisis y discusión. ¿Qué me dicen? Ya hemos visto presión arterial, más lo que tiene, de lo que ella refiere, que sería lo presuntivo, que sería la inminencia que tiene de ser una convulsión.
¿no es cierto? Y acá me llamaría la atención la uterina, 39 centímetros. ¿Qué puedo pensar yo de los 39 centímetros, chicos? Un poligramos, chévere. ¿Qué más? Es macrosómico. ¿Qué más? Más allácito no miramos, chicos. A ver, vamos a ir analizando para poder mirar un poquito más allá. ¿Ya? Aquí que deberíamos hacer, chicos. Ustedes han visto, esto es de una historia clínica, ¿ya? Justamente por eso es una historia clínica auditada y la copia tal cual encuentro, ¿no? Dice, paciente refiere cefalea, gastralgia, todo eso, ¿no? Y dice también, en el examen físico, como encontramos estos signos vitales, aparente mal estado general, las enfermedades de miembros superiores, dije edema de 3 luces con este examen obstétrico que dice la altura uterina en 39 centímetros, la frecuencia cardíaca en 135. ¿Qué es lo correcto que yo debo hacer? Mi examen clínico general, ¿sí? Tomar los signos vitales, evaluar el estado de conciencia de la señora, porque no dice nada del estado de conciencia, dice simplemente aparente mal estado general, ¿no? Y el estado general sabemos que es el aparente estado general, el estado nutricional y el estado de hidratación, esos tres. Y el estado de conciencia es otra cosa, ¿no? Si la paciente está localizada en un punto de esta persona, si la paciente está soporosa, está obnubilada, ¿cómo está? Cosa que no encontramos en la historia, pero nosotros tenemos que hacer lo correcto. Entonces aquí realizamos el examen clínico general, tomamos signos vitales, evaluamos el estado de conciencia, porque acá también debemos ver la regulación de Glasgow, ¿no es cierto? Examinamos coloración de piel, de mucosa, y si esta señora está con esta presión arterial, ¿no? Y no está siendo, porque yo acá tengo la probabilidad de que sea una preeclampsia, no, tengo una preeclampsia, y por toda esa inminencia de todos los signos me puede llegar a convulsionar. Pero ¿qué pasa con esta señora? ¿Acaso no está dañada el hígado? ¿No debería buscar yo lo que son pequeñas infusiones en la piel? ¿Eso no debería buscar? Sí, eso tengo que hacerlo. O sea, no es que la gestante quiera así. Yo hago mi examen clínico general y veo piel y cosas, y tengo que ver, ¿no? Si es que hay presencia de petequias, ¿por qué? Porque el hígado ya está lesionado. Eso tengo que ver, ¿no? Y de uno más, eso me va a permitir ver si esa paciente se va a un cuadro, se complica con una combinación interactiva. Esa es nada que se pueda, que ustedes saben que cuando hablamos de CIT no es enfermedad, es complicación, es intermedio, ¿no? Entre tantos cuadros que nosotros observamos y por los cuales las pacientes se llegan a otro tipo de desenlace, ¿no? ¿Qué más? Miren acá, auscultamos aparato cardiovascular y pulmonar. ¿Con la finalidad de qué hemos dicho? ¿Qué buscamos? Edema. Por eso es que tenemos que hacer la explicación. Descartamos porque hacemos el examen. Este hígado está grande. ¿En qué terminan muchas de nuestras pacientes? ¿Acaso no hacen ruptura hepática? Y no nos daríamos cuenta de que nosotros hacemos la palpación. ¿Cuántos pacientes han terminado con un empaquetamiento de hígado? Y eso es lo que tenemos que evaluar, ¿ya? Para poder complementar todo nuestro examen. Examen de reflejo consciente, ¿no? Y si la paciente está inconsciente, hay que buscar el reflejo pupilar y, como les decía, hacer la valoración de pedazo. Y buscar los signos premonitorios de convulsión para poder tomar. Y miren, aquí está presentado: convulsión cefalea, minutos de epigastralgia, náuseas y vómitos. No lo olvidemos. Entonces, esto que les presento aquí es precisamente lo que debemos hacer, lo correcto, ¿ya? ¿Y ustedes han visto que en el examen que se ha hecho realmente se evalúa todo esto? No. Y esto nos debería conducir. No esperemos nosotros aquí laboratorio. No, está mi clínica, porque yo tengo que evaluar en esta paciente que está llegando, ¿no? Porque no precisamente va a llegar a un hospital, sino que puede llegar también a mi establecimiento. Y ustedes pueden ver acá. Acá nosotros vemos el carnet prenatal que lo he trasladado, y qué pena que no se pueda ver bien, ¿no? Ya. Acá está. Este carnet prenatal lo he trasladado y ustedes ven. La paciente pesa a las 10 semanas 78 kilos, a las 19 77 400, a las 24 79 800, a las 28 81 200. A las 32 llega a pesar a 88 400. Y ustedes ven cuántas semanas pasan, ¿no? Entre un control y otro, que está en la segunda columna, en la parte amarilla. Y ustedes pueden ver ahí la ganancia de peso que la gestante
cotizante hace por semana, ¿no? Miren, en 5 semanas esa señora, en la tercera pensión de 24 semanas, gana 480 gramos por semana, que está dentro de lo normal. En la quinta pensión de 28 semanas, 465 gramos por semana. Pero miren ustedes, del 8 de junio, ¿ya? 8 de mayo, perdón. Para el 8 de junio, esa señora gana 7 kilos 200. ¿Qué dicen ustedes de esa ganancia de peso? ¿Está bien? ¿Qué comió la señora? San Juan. Porque la paciente tiene razón. ¿Creen que comió mucho pan? ¿Qué piensan que pensar ustedes de esa ganancia de peso? Retención de líquido. Excelente, chicos. Retención de líquido. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Recuerden que en una lámina hemos visto que es signo de alarma, que la gestante gane más de 500 gramos por semana. ¿Cuánto está ganando ahí por semana? Miren, 1800 gramos. Entonces, si yo estoy viendo 1800 gramos de ganancia de peso, sí, señora, hoy día todo está bien porque su presión arterial está bien, todo va a ir a casa. No, eso necesita seguimiento. ¿Qué es la atención prenatal? Es la detección de complicaciones durante el embarazo, sea de tipo obstétrico como este. ¿Sí? No es solamente ver, la señora ganó 7 kilos 200, perfecto, pero ¿qué pasa con esta ganancia de peso de esos 7 kilos 200? ¿No? Y miren acá la señora cómo llega hasta el final, ¿no? Y ahí tenemos el 22 de junio, la señora llega a pesar pues de las, miren, del 8 de junio al 22 de julio hay 2 semanas. La señora sube de 88,400 a 92,400, 4 kilos, 1 kilo por semana. ¿Qué tengo que pensar ahí, chicos? ¿Qué está pasando con esta señora? ¿No? Esta señora no puede irse de casa, aquí qué rato. ¿Cuándo tenía que intervenir acá? A las 32 semanas. ¿Por qué esta ganancia de peso? ¿Sí? Con una señora que ya hizo preeclampsia. ¿A las cuántas semanas habrá hecho preeclampsia anterior? ¿Eso qué es? Este es un predictivo de preeclampsia, porque me dice que está reteniendo líquido, ¿no? Entonces ahí, si ustedes recuerdan, en el año hemos visto, mira, ¿está? Dice la ganancia de peso, ¿no? Signo de alerta en el tercer trimestre, que gane más de 500 gramos por semana. Ahí tienen ustedes su signo de alerta. ¿Ven? Ahí está su signo de alerta. Ahí tienen que intervenir. Y ustedes pueden ver ahí cómo esta señora, por ejemplo, de 10 semanas tenía 100 sobre 70 presión arterial, aquí a las 19 semanas tiene 110 sobre 60, ¿no? Ahí subió. ¿Debería haber subido esa presión arterial a las 9 semanas? ¿Esa es histórica? No. ¿Qué será ahora? Aquí yo tengo mi primera alerta, ¿no? Y tengo que hacer el seguimiento, porque esta señora, con hipotiroidismo aparte, ¿no? Que ustedes lo dicen en el precedente, está haciendo una presión arterial que no baja en el segundo trimestre, sino que por el contrario está subiendo. Y vamos a ir presiones normales, desde la señora hubiera venido de 24 semanas, todo está bien, ¿no? Y si vamos observando, a las 28 semanas, cuando esa señora, de las 28 para las 32, miren, cuando esa señora hace una ganancia de 7 kilos 200 de peso, miren ahí cómo va ya incrementando la presión arterial. Ya va incrementando la presión arterial en 120 sobre 60, ¿no? Y esta paciente pasa a hacer sus controles, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a mirar y porque nos han dicho teóricamente hay que esperar los 140 sobre 90. Pero aquí no estamos viendo que hay un incremento sobre la basal. No estamos viendo que ese comportamiento de la presión arterial del primer trimestre al segundo trimestre, en vez de bajar la presión, subió. Eso era mi predictivo. Y ese es mi predictivo, y es lo que ustedes tienen que ver durante la atención prenatal. Ya casi terminamos, chicos. Y ustedes pueden ver ahí cómo va la evolución de la ganancia de peso. Miren, lo que ustedes ven en rojo es la ganancia de peso. Si nosotros tuviéramos que ver, ¿ya? ¿Cómo va la ganancia de peso de esta señora? A ver, vamos a ver. Ya. Si yo tuviera que ver cómo va la ganancia de peso de esta señora, si empezó a ganar peso aquí, ¿no? Mi tendencia debería ser esta, la que yo estoy siguiendo, ¿no? Esa es la tendencia que yo debo mantener. En realidad es lo que ustedes están viendo en diario,
tendría que preocuparme por esta paciente cuando veo ese incremento de presión que veo en la flecha roja? ¿Sí? ¿Cómo puedo quedarme como obstetra? Me puedo quedar tranquila y ver ese incremento de presión arterial. ¿Y saben, chicos, por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos? Porque no se grafica. No se grafica. Esas gráficas, chicos, son fundamentales. Gráficas que ustedes ven ahí, eso les hace sospechar de una preeclampsia. Me llega ese carnet donde yo atiendo parto, ¿ya? Yo lo veo rápidamente y digo, es una probabilidad de preeclampsia. Pero no me dejen, chicos, los que trabajamos en establecimientos, en puestos de salud, que mandamos la referencia del parto. ¿Cómo te pasa a tu colega? ¿Cómo te llegan los pacientes? Te llegan y son los pacientes que se complican, ¿no? Y tú revisas y dices, ¿por qué la colega no se dio cuenta? Y menciono lo que dijo la doctora recién. Terminamos el problema legales. ¿Cuántos de tus establecimientos no tienen problemas legales? ¿Sí o no, colega? Y eso hacemos nosotros, ¿no? Yo que trabajo en... ¿Qué tienes por ahí? Rondos, por ejemplo, ¿no? Yo te refiero de rondos. La paciente se complica. ¿Yo de rondos me cargo el problema? No, me cargo ella. ¿Ustedes saben lo que es tener una situación legal? Es vivir pensando en esa situación legal. Estarás bien con tu esposo, con tus hijos, estarás bien en tu entorno familiar. Tu economía se afecta porque tienes que pagar un abogado, ¿no? Porque tienes que recurrir a la parte legal. ¿Y quién actúa mal? Ella, que va a atender el parto, que la recibió complicada la paciente, o actúa mal la que estuvo allá en la atención prenatal y que no hizo solamente esa gráfica. Hagan, chicos, su gráfica. Miren qué tan importante es hacer una gráfica para la detección de preeclampsia. ¿Bien? Muy bien, chicos. Están cansaditos y ya vamos a terminar. ¿Cuál sería la impresión diagnóstica con todo lo que hemos presentado? A ver, ¿cuál sería? Preeclampsia con signos de severidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Con qué descartaría en este cuadro? Porque sí, aquí no hay descartar con preeclampsia porque ya es una preeclampsia con signos de severidad. Esas cifras de 180 de 110 más todo lo que ella dice. Tengo cefalea, tengo digastralgia y todo lo que ella manifiesta, ¿no? Y es una preeclampsia con signos de severidad. Aquí podría descartar incluso café, ¿no? Tendría que pensar en la probabilidad que da G. Entonces, eso es un descartar con G. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sería? Siempre no se olviden que el principal diagnóstico, el más grave, es el que va primero, ¿ya? Luego va ya que es gestante de 34 semanas, que en este caso el feto es temporal y todo eso, eso va después. Eso es lo que encontramos en la historia. Gestante 35 semanas, no trabajo de parto, complicancia severa, más feto porálico, complicancia severa, más feto porálico, y dice obesidad y descartar como clase. Eso es lo que encontramos. Este trabajo no es de obstetras, ¿no? Y este es el trabajo que debe ser, impresión diagnóstica. Preeclampsia severa con signos de severidad a descartar con G. Lo segundo, gestante 35 semanas por un feto en presentación porálica, no trabajo de parto, ay perdón, y acá se me pasó porque le copié de la lámina, ¿no? Y obesidad como siguiente diagnóstico. Bien, ¿cuál es mi plan de trabajo? Llega el paciente en estas condiciones, he activado un grave, le mando todos los exámenes que nosotros sabemos que le llamamos perfil de preeclampsia, ¿no? ¿Ya? Y inicia mi tratamiento. El plan de trabajo, no se olviden, chicos, que incluye un plan terapéutico, ¿no? Que es el de medicamentos que le voy a indicar, así se llama, ¿ya? Plan terapéutico. El plan de trabajo se individualiza según el caso. En este caso le mandan nada por vía oral, el cloruro de sodio, al 9 por 1000, más sulfato de magnesio, el 20%, de 5 ampollas, pasadas en 400 al chorro, a 30 gotas por minuto. Por las 25 semanas le mandan la decametasona, le mandan la ceftriaxona 2 gramos endovenoso, el trifenidino por la presión arterial y le colocan la sonda Foley. Indican el monitoreo fetal permanente, control de funciones vitales, control de presión arterial cada 30 minutos. En una paciente que está a punto de convulsionar, usted indicaría el control cada 30 minutos o va siendo conforme va administrando el sulfato de magnesio para poder ver la respuesta
de sulfato de magnesio, ¿no? Para evitar la confusión, que tiene de costarrito, también que es vasodilatador, y la acción pues, de antihipertensivo que están analizados, ¿no? Y dice, referir a la paciente previa coordinación de referencias, porque no contamos con unidad de cuidados intensivos y neonatología. ¿Eso qué se quiere? ¿No? ¿Qué hacer ese caso? Sí, dicen, no tengo cuidados intensivos. Eso se lo vamos a quitar. Y ya. Ahí tienen los resultados que salen después, ¿no? De cuidado de manejo de la paciente, en cuanto al examen de orina, aquí porque le encuentran más de 100 depósitos por campo, pero en la historia encontramos que le mandaron la secreción antes, ¿no? Y la historia clínica y sus características dice que debe ser ordenada y secuencial. Aquí está mi primera evaluación, kilometraje, hago eso, aquí, ¿no? Necesito todo bien. El cloruro de sodio, todo eso en orden. Yo mando los exámenes, ¿no? Vamos a suponer, la paciente entró 12:34, que eso haya sido a las 12:50. Luego yo debo tener en evolución, ¿no? A las 13:50 horas, resultados del laboratorio y poner mis resultados. Pero aquí en la historia encontramos así. Una de las características de la historia clínica también es la congruencia. Cuando hay casos de muerte materna, se auditan todos estos aspectos, ¿no? Por eso es importante. En la historia clínica, chicas, en la consulta nosotros hacemos de inmediato, simultáneamente la historia. En la emergencia, primero se tiene la emergencia e inmediatamente después se registra en la historia clínica. ¿Por qué? Porque tu mente es frágil, tú te olvidas. Por eso es que tiene que haber un step tomando tiempo, ¿no? Porque si no dices, ay, la paciente que ha llegado, ay, justo ese rato que me llamaba, estás con mi tranquilidad. ¿A los cuántos minutos le habremos puesto la vida? ¿A qué hora habremos hecho esto? Y para la vida del paciente eso es fundamental. Y para nosotros, legalmente también. ¿Sí? Legalmente también es fundamental. Porque paciente que se muere, paciente que no se muere. ¿Verdad? Listo. Bien, entonces ahí se me repitió. Ya, consideré estos los criterios acá, justamente por el cuadro que presenta la paciente, con los valores que se deben encontrar. Los exámenes auxiliares, todos los que debemos tener. Incluso ahí en la presentación están los exámenes auxiliares junto a sus valores normales para poder ver, ¿no? Y aquí en la lámina también está contemplado lo que nos dice la guía de emergencias obstétricas que la tenemos vigente desde el año 2007. ¿Cómo hacemos el manejo que todos conocemos? Hidratando a la paciente con un polvo de 300 a 500 mililitros, y ahí es indicado el fundamento, y luego dividimos pues las 5 ampollas, ¿no? Y pasamos un polvo inicial de 4 gramos que se va en los 400 mililitros que pasamos de inicio, ¿verdad? Y luego le vamos a dejar solamente con goteo y vamos a continuar haciendo la evaluación de la presión arterial. En los casos que donde dispongamos se hacen los exámenes de laboratorio y luego se le refieren a la gestante. Ya planteado desde un establecimiento joven. Listo, chicos, con eso terminamos. Mi pregunta solamente sería, ¿qué es mi pregunta? ¿Qué creen que pasa con la paciente? ¿Qué creen que le pasa con la paciente? Levanten la mano los que creen que murió. ¿Tú crees que murió? Son la única. ¿Los demás qué creen? La paciente murió. La paciente es traída aquí al hospital de Huánuco, de otro hospital, a este hospital de Huánuco, y muere a los 5 días. Y yo les pregunto a ustedes solamente como reflexión, ¿esa paciente debió haber muerto? No. ¿Dónde tenían que haber hecho el diagnóstico? En prenatal, a las 28 semanas, cuando vieron ese disparo del peso, ahí tenían que haber actuado. Entonces, este caso clínico, chicos, que les sirva de reflexión para que ustedes puedan hacer una buena atención prenatal. Los temas de hipertensión e incluso los de sepsis tienen su origen en el prenatal, ¿sí? E incluso los hemorragias, chicos, porque si yo veo que, como en este caso, la señora tiene 37, 38 de uterina, ¿dónde tiene que atender su parto? ¿Por qué se queda en su casa? ¿Por qué con ese otro caso que les he comentado, la señora todavía con 32 semanas se quedó en su casa? ¿Porque trabajamos bien signos de alarma? No, porque pensábamos plan de parto, día de parto, caso materno, y no pensamos en lo que puede suceder antes, las complicaciones de la. ¿Sí? Sí, es muy cierto, colega, pero
Pues yo no estoy diciendo bájale a las 32 semanas, lo que estoy diciendo, porque esa paciente se murió, la que le referí del caso de hemorragia, porque no aprendió a hacernos de alarma. ¿Sí? Porque si ellos hubieran dicho, usted venga si es que tiene esto, y ya estoy seguro que si revisamos el carnet, ahí ya estaba su predictivo de la presión arterial. Si yo encuentro, chicos, mi gestante, que tiene factores predictivos para desarrollar eclampsia, me voy a pasar, señora, si es que tiene sangrado, pérdida de líquido, o tengo que orientar mis signos de alarma al problema hipertensivo. Eso es lo que tengo que trabajar. Chicos, espero que les haya servido lo que hemos hablado y hasta cualquier otro día. No se olviden que mañana tenemos la sesión de clave roja, igual, 4 de la tarde, y de verdad que me siento feliz de verles. Ojalá mañana también estén con nosotros. Gracias, chicos. Por favor, salgan del grupo, no se vayan solos,